Hola, buenos días, ¿cómo están? Un saludo cordial. Hoy nos vamos a referir a un tema sumamente importante dentro de la semiología cardiovascular, como es la auscultación cardíaca. Es uno de los métodos más valiosos para el examen del corazón, porque nos permite, en primer lugar, reconocer el ciclo cardíaco normal y anormal. Nos brinda una información valiosa sobre la función ventricular, porque cuando el corazón está en falla, por ejemplo, yo puedo escuchar unos ruidos anormales, pero también la auscultación nos permite reconocer el estado de las válvulas cardíacas. Este método de exploración semiológica es un verdadero arte dentro de la semiología, entendido el arte como una habilidad técnica a la cabecera del enfermo, como decía este señor Pedro Zarco. La ocultación no se puede aprender si no se examinan a los enfermos. O sea, tenemos que examinar a nuestros enfermos para poder convertirlo en un verdadero arte, este método importantísimo dentro de la semiología cardiovascular. Esta imagen la quise traer para transmitirles que la auscultación cardíaca debe ser integrada. Es decir, al mismo tiempo que yo estoy auscultando los ruidos del corazón, yo puedo estar palpando el pulso y viendo cómo están las carótidas, por ejemplo, el pulso venoso. ¿Por qué tanto nos cuesta a los médicos aprender auscultación cardíaca? Porque indudablemente la auscultación cardíaca nos remonta a recordar y a tener bastante claro todos los fenómenos, todos los eventos que ocurren en el ciclo cardíaco. En el ciclo cardíaco hay fenómenos eléctricos en cuanto a lo que se refiere a la despolarización y la repolarización de las células cardíacas. Y estos fenómenos eléctricos se traducen en ese trazado, en esas ondas, segmentos e intervalos que tiene el electrocardiograma. Pero también tenemos que entender la parte mecánica del ciclo cardíaco, la sístole, la diástole. Y la auscultación cardíaca nos lleva a entender los ruidos cardíacos. Importante la palpación del pulso, porque, por ejemplo, el primer ruido cardíaco coincide con la sístole ventricular y con esa onda de pulso que yo rescato cuando palpo, por ejemplo, el pulso radial. Y también tenemos que remontarnos a lo que es el pulso venoso. Por eso yo mirando las venas, las arterias del cuello, puedo integrar este método de exploración semiológica que es la auscultación. Hay unas normas, hay unos requisitos para que la auscultación sea rentable para el médico. Indudablemente que tiene que practicarse en un ambiente tranquilo.
se utiliza el estetoscopio para la toma de estos sonidos. El fonendoscopio tiene una campana y una membrana. El médico tiene que ponerse de acuerdo con el enfermo para que este método pueda ser de utilidad cuando el médico pone el fonendoscopio al pecho del enfermo. Entonces tenemos que educar a nuestro oído, por eso es que la ocultación es un arte. Tenemos que educar a nuestro oído sobre la cadencia, sobre la secuencia de los ruidos cardíacos. Indudablemente es importante después de reconocer los ruidos cardíacos, ubicarlos estos ruidos cardíacos en los dos fenómenos del ciclo cardíaco, que es la sístole y la diástole, pero también a través de la ocultación nosotros que tenemos que identificar ruidos eminentemente patológicos. Y finalmente, los ruidos cardíacos y los soplos, cuando yo encuentro este ruido, pueden cambiar, pueden modificar con algunas maniobras que posteriormente vamos a ilustrar. Entonces, la técnica de exploración llamada ocultación cardíaca depende del ambiente en el que yo debo explorar a mi enfermo, el paciente, el médico como tal, que es el que examina al enfermo, y también esa rentabilidad de este método depende de la calidad del instrumento. Prácticamente la ocultación nació en Francia con el doctor Laennec. El doctor Laennec tenía vergüenza de poner su oído directamente en la espalda o en el pecho del enfermo. Entonces, para solucionar esa vergüenza que este doctor tenía, diseñó un tubo de madera que está acá en esta diapositiva. Él diseñó un tubo de madera y con eso empezó a ocultar no solamente los ruidos cardíacos, sino los ruidos pulmonares. Después de 1816 se fue popularizando el método de la ocultación y prácticamente ahora la medicina, los médicos contamos con fonendoscopios sumamente de una tecnología muy avanzada que ya nos permite muy bien reconocer los ruidos cardíacos y los ruidos anormales. El estetoscopio se lo puede acomodar para un modo de campana que se utiliza para ruidos de baja frecuencia o en el modo diafragma para ruidos de alta frecuencia, como vamos a ver posteriormente. El doctor Lippmann, de la Escuela de Medicina de Harvard, a partir del año 60, con este doctor nacieron estos instrumentos que ya son extremadamente modernos y que hay muchos modelos y que prácticamente con este tipo de fonendoscopio el médico puede reconocer muy bien los ruidos cardíacos, todas sus características acústicas, porque la calidad del estetoscopio Lippmann es sumamente excelente. El diafragma nos permite reconocer fundamentalmente ruidos agudos, como ser el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco. En cambio, la campana nos permite reconocer fundamentalmente ruidos graves, como ser el tercer ruido y el cuarto ruido, que son tonos cardíacos
de tonalidad baja. Auscultar es un método en el que el médico necesita ponerse de acuerdo con el enfermo. Lo puede hacer en decúbito supino, lo puede hacer en sentado y puede también hacerlo en alguna posición para detectar algunos ruidos anormales, como vamos a ver. Obviamente se necesita un ambiente silencioso para que nuestro oído no se distraiga con otros ruidos anormales que pueden haber en el ambiente. Entonces, lo que inicialmente el médico hace con la auscultación cardíaca es reconocer el ritmo, qué ritmo tiene, el primero y el segundo ruido, ubicarlos estos ruidos en las dos fases del ciclo cardíaco, que es la sístole y la diástole. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar los ruidos cardíacos normales del paciente. Entonces, la auscultación se la puede hacer en sentado, en decúbito supino, y esta posición, que es la posición de Pachón, en decúbito lateral izquierda, que es fundamentalmente para maximizar los ruidos, el soplo de, por ejemplo, la estenosis mitral. ¿Cuál es la onomatopeya normal de los ruidos cardíacos o de los tonos cardíacos? Importante es que nuestro oído se vaya acostumbrando, se vaya educando a reconocer los ruidos cardíacos o los tonos cardíacos normales. Entonces, una de las onomatopeyas más frecuentes que están en los libros de semiología es esta, lup, dup, lup, dup. El primer ruido cardíaco el loop corresponde al primer tono cardíaco y el dup corresponde al segundo tono cardíaco. El primer tono cardíaco corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo tono cardíaco corresponde al cierre de las válvulas sigmoideas. Hay una fase áfona, hay un silencio entre el primero y segundo ruido cardíacos, y a esto se denomina el pequeño silencio. En cambio, esa fase entre el segundo ruido y el primer ruido del siguiente ciclo cardíaco se denomina el gran silencio. Esto es fundamental para poder ubicar, por ejemplo, si un soplo es sistólico o es diastólico. Cuando ese ruido anormal llamado soplo se presenta entre el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco, el soplo se lo cataloga como sistólico. En cambio, cuando ese soplo cardíaco aparece después del segundo ruido cardíaco, se lo cataloga como diastólico. Por esa razón es que cuando nosotros ponemos el fonendoscopio al pecho del enfermo, tenemos que acostumbrarnos a hacer una ocultación integrada. No podemos estar mirando al techo cuando ocultamos a un enfermo. Tenemos que estar atentos porque el cerebro humano necesita una asociación entre lo auditivo, lo que se palpa y lo que se ve. Por lo tanto, yo tengo que poner el fonendoscopio al pecho del paciente, palpar el pulso de mi enfermo y mirar el cuello del enfermo. Los dos ruidos cardíacos entonces señalan el principio y el final de la sístole. El primer ruido cardíaco coincide con la onda de pulso y está expresando que se está iniciando la sístole cardíaca.
Y en el trazado electrocardiográfico, ese primer ruido cardíaco corresponde a la cúspide de la onda aérea. El gran silencio, incluido el tercer ruido, corresponde a la diástole. Entonces, la sucesión del primer ruido, el pequeño silencio, el segundo ruido y el gran silencio constituye lo que se llama, en fisiología cardíaca, el ciclo cardíaco. Entonces vamos a ir desarrollando cómo es el primer ruido cardíaco. Al comenzar la contracción ventricular, aumenta la presión en el interior de los ventrículos y eso genera el primer ruido cardíaco, que tiene dos componentes. El cierre de la válvula mitral, que se coloca M1, y el cierre de la válvula tricúspide, que se abrevia T1. Es decir, ¿por qué aparece primero la M? Porque la válvula mitral es la que se cierra primero y secundariamente la válvula tricúspide. Sigue subiendo la presión dentro de los ventrículos y entonces cuando se abren las válvulas aórtica y pulmonar y sale la sangre hacia la aorta y la arteria pulmonar. El primer ruido cardíaco se oculta mejor en la punta, en el ápex. Por lo tanto, el primer ruido cardíaco representa el cierre de las válvulas auriculoventriculares, dura unos 14 centésimas de segundo y da comienzo a la sístole ventricular. Por esa razón es que el primer ruido cardíaco coincide con la onda de pulso y su onomatopeya sería loop. Los dos componentes, el componente mitral y el componente tricuspideo, se escuchan al unísono. El silencio que media entre el primer ruido y el segundo ruido se denomina pequeño silencio y corresponde a la sístole. Todo ruido sobreañadido en esta zona es sistólico. En concreto, el primer ruido cardíaco representa el cierre de las válvulas auriculoventriculares, el comienzo de la sístole. Casi nunca este ruido cardíaco se desdobla, no es como el segundo ruido que habitualmente se desdobla. Es de menor tono y más prolongado que el segundo ruido cardíaco. Y es simultáneo con el pulso carotidio y el pulso radial, obviamente. Por eso el pulso carotidio uno lo tiene que observar a nivel del cuello. En cambio, el pulso radial se lo palpa. El primer ruido cardíaco puede estar acentuado. Es decir, cuando yo pongo mi fonendoscopio al pecho del enfermo, además de reconocerlo el primer ruido cardíaco, su onomatopeya, tengo que saber si se lo oculta normalmente o está muy, muy fuerte el ruido o está muy débil. Entonces, las alteraciones que producen un primer ruido acentuado, por ejemplo, cuando existe un PR corto en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, puede estar este ruido cardíaco aumentado de intensidad. Yo puedo encontrarlo muy fuerte. Sin embargo, la patología que más aumenta el primer ruido cardíaco, la intensidad del primer ruido cardíaco, es la estenosis de la válvula mitral, cuya causa más frecuente es la fiebre reumática. Todos los estados hiperdinámicos pueden aumentar el primer ruido cardíaco. Por ejemplo, cuando hay taquicardia, por ejemplo, cuando hay anemia, en un hipertiroidismo, yo voy a encontrar un primer ruido cardíaco muy, muy fuerte. Entonces, en esas situaciones hay un aumento de intensidad del primer ruido cardíaco. Los ruidos cardíacos se abrevian o con la R o con la S. Entonces yo puedo poner R1 hiperfonético o S1 hiperfonético. Pero también hay situaciones en las que el primer ruido cardíaco puede disminuir su intensidad.
Aquí hay situaciones como la obesidad y el enfisema pulmonar que prácticamente no solamente disminuyen la intensidad del primer ruido cardíaco, sino también del segundo ruido cardíaco. Pero dentro de las patologías netamente cardíacas, el primer ruido cardíaco va a estar atenuado cuando la válvula mitral está muy calcificada. La insuficiencia mitral, cuando hay insuficiencia de la válvula mitral, también el primer ruido cardíaco puede estar disminuido e inclusive apagado, es decir, no se lo oculta, no se lo capta el primer ruido cardíaco. Pero también el primer ruido cardíaco puede estar muy cambiante, es decir, cambia de intensidad en relación al ciclo cardíaco, es decir, si uno se queda más de 1 minuto, 2 minutos con el fonendoscopio en el pecho del enfermo, uno puede encontrar un cambio. Hay variabilidad de la intensidad del ruido cardíaco, del primer ruido cardíaco. Esto es característico en esta arritmia que es la fibrilación auricular, una arritmia donde el ritmo del corazón es bastante caótico. En esta arritmia no coincide los ruidos cardíacos con el pulso, con la onda de pulso, hay una disociación. El flúter auricular también es una arritmia supraventricular y el bloqueo AV completo también genera un primer ruido cambiante o variable. Eso es el primer ruido. El segundo ruido. Resulta que en la diástole, al terminar de vaciarse los ventrículos, cae la presión en su interior, se cierran las válvulas aórtica y pulmonar, generando el segundo ruido cardíaco. Por lo tanto, el segundo ruido cardíaco se debe al cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Tiene como el primer ruido cardíaco dos componentes, el componente aórtico, porque primero se cierra la válvula aórtica y luego se cierra la válvula pulmonar. El segundo ruido cardíaco se oculta mejor en los focos de la base, en el foco aórtico y en el foco pulmonar. En cambio, el primer ruido cardíaco se oculta mejor sobre el borde externario izquierdo o sobre el ápex. Por lo tanto, el segundo ruido cardíaco representa el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El componente aórtico se cierra primero, es más fuerte y se oculta desde el segundo espacio para externar derecho hasta el ápex. Y el componente pulmonar es más débil y solo se oculta en el segundo y tercer espacio intercostal izquierdo, fundamentalmente en inspiración. Por lo tanto, el segundo ruido cardíaco representa el inicio de la diástole, es un tono mayor y es más seco, representa el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Siempre debemos escuchar en el segundo espacio intercostal izquierdo, fundamentalmente en inspiración o en expiración, o sea, en los focos de la base, donde mejor se oculta el ruido cardíaco, el segundo ruido cardíaco. Resulta que hay algunas enfermedades que pueden desdoblar el segundo ruido cardíaco. Cuando yo tengo un paciente que tiene un bloqueo completo de la rama derecha, es decir, el impulso cardíaco no pasa por la rama derecha, sino que pasa por la rama izquierda, encuentra un obstáculo para transmitirse el impulso eléctrico, yo puedo encontrar un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. El bloqueo completo de la rama derecha es producido por muchas enfermedades y puede desdoblar el segundo ruido cardíaco. Sin embargo, una de las cardiopatías que más provoca desdoblamiento del segundo ruido cardíaco es la estenosis de la válvula pulmonar y la comunicación interauricular, que es una cardiopatía congénita acianótica que característicamente produce un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco y eso se debe a hipertensión pulmonar. La comunicación interauricular
es una de las cardiopatías congénitas acianóticas que produce un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Por lo tanto, cuando yo pongo el fonendoscopio al pecho del enfermo, puedo ir reconociendo lo anormal. Es decir, tengo que educar a mi oído para reconocer la onomatopeya normal y reconocer si estos ruidos cardíacos están aumentados, están disminuidos o están desdoblados. Son ya alteraciones de los ruidos cardíacos. ¿En qué situaciones hay un aumento de la intensidad del segundo ruido cardíaco? Por ejemplo, en hipertensión arterial, en la coartación de la aorta también, que es una cardiopatía congénita. Entonces, en este gráfico, en esta diapositiva, quiero mostrarles los ruidos cardíacos representados en este trazado. El primer ruido cardíaco coincide con el inicio de la sístole. Aquí nosotros, cuando encontramos algo alterado entre el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco, esto está relacionado con la sístole. Pero cuando yo encuentro algo anormal después del segundo ruido, entonces está relacionado a la diástole. En realidad son 4 los ruidos cardíacos. A los que más nosotros nos hemos acostumbrado a ocultar es el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco porque los hemos considerado normales. Sin embargo, hay el tercer ruido cardíaco y hay el cuarto ruido cardíaco. Este gráfico es importante por una cosa fundamental. Fíjense que el cuarto ruido cardíaco es un ruido que aparece antes del primer ruido cardíaco. Es un ruido presistólico. En cambio, el R3 aparece después del segundo ruido cardíaco. Por lo tanto, es protodiastólico, aparece después de la diástole. El R4 es presistólico y el R3 es protodiastólico. Entonces vamos a ir definiendo el tercer ruido cardíaco y el cuarto ruido cardíaco. Entonces el cuarto ruido cardíaco decíamos que es presistólico. Estos ruidos cardíacos son ruidos de baja tonalidad y se deben a la fase de llenado diastólico. Ocurren en la fase de llenado diastólico de los ventrículos, obviamente. Son ruidos ventriculares. El R4 es un ruido presistólico, se produce por la contracción auricular y rigidez ventricular, se oculta mejor en el ápex, es de tono bajo y siempre es un ruido patológico. El tercer ruido cardíaco es diastólico, aparece después del segundo ruido cardíaco, es de tono bajo también y ocurre en la fase de llenado rápido de los ventrículos. El tercer ruido cardíaco puede ser normal hasta los 40 años. Uno puede encontrar un tercer ruido cardíaco en niños, en adolescentes. Hasta los 40 años puede ser un ruido cardíaco normal. Sin embargo, el tercer ruido cardíaco en un paciente mayor de 40 años puede expresar, es decir, expresa que hay algún problema cardíaco. Entonces, este tercer ruido cardíaco es producto de las vibraciones durante el llenado rápido del ventrículo en diástole. Acuérdense que hay una fase del ciclo cardíaco en que las aurículas empiezan a llenarse de sangre y el 70-80% pasa esa sangre a los ventrículos. Eso es la primera fase del llenado. En ese momento es que se escucha el tercer ruido cardíaco.
Por esa razón es que lo vamos a encontrar después del segundo ruido cardíaco. Es normal en jóvenes, pero no en adultos. Cuando yo encuentro un tercer ruido cardíaco en una persona mayor de 40 años, eso puede indicar que hay un aumento en la presión de llenado, hay un aumento del volumen atrial, y por esa razón es que el tercer ruido cardíaco yo lo vaya a encontrar en insuficiencia cardíaca fundamentalmente de tipo sistólica, porque hay insuficiencia cardíaca de tipo diastólica. Se escucha en el ápex, hemos dicho, con la campana fundamentalmente, y en la posición de pachón, que es el decúbito lateral izquierdo. En cambio, el cuarto ruido cardíaco es también conocido como un ruido auricular, golpe auricular o golpe presistólico, e indica una contracción auricular. Se escucha antes del primer ruido cardíaco y su presencia puede ser indicio de estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica. De cualquier forma, el cuarto ruido cardíaco es considerado siempre patológico. Se escucha mejor en el ápex, es un ruido diastólico tardío y aumenta en las mismas situaciones que el tercer ruido cardíaco. Entonces, cuando uno pone el fonendoscopio al pecho del enfermo y encuentra o un tercer ruido cardíaco o un cuarto ruido cardíaco, eso quiere decir que el ritmo ya no es el normal. Entonces estamos hablando de un ritmo de galope, porque asemeja al galope del caballo. Por eso es un ritmo de 3 tiempos. Si yo encuentro un tercer ruido cardíaco o un cuarto ruido cardíaco, yo tengo que poner en la historia clínica, que es en la auscultación, cuando describa la auscultación, tengo que decir hay ritmo de galope. Eso quiere decir que hay R3 o R4. ¿Y cómo lo voy a reconocer en la auscultación el R3 o el R4? Porque el R4 aparece antes del primer ruido cardíaco y el R3 aparece después del segundo ruido cardíaco. Es un ruido extra antes del primer ruido cardíaco. Ocurre por eyección auricular forzada, cuando la sangre pasa, ese 20% de sangre remanente de la aurícula y de las aurículas, para que la sangre pase a los ventrículos necesita de las sístoles de las aurículas. Por lo tanto, esa sístole auricular, cuando está anormalmente patológica, cuando es un paciente, por ejemplo, hipertrófico, que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, tiene que ser una sístole auricular vigorosa para que pueda pasar la sangre. Por esa razón se genera el cuarto ruido cardíaco. Entonces aparece en la diástole tardía, aumenta en las mismas situaciones y patológicamente, por ejemplo, en estenosis aórtica, cuando hay un aumento de la velocidad del flujo, se genera el cuarto ruido cardíaco. Entonces, fíjense que aparece antes del primer ruido cardíaco, por eso se le llama un ruido presistólico, y es por las vibraciones del miocardio y el aparato valvular durante la fase de llenado activo del ventrículo. Ocurre cuando el ventrículo es poco distensible, es decir, no hay facilidad para que la sangre pase de las aurículas a los ventrículos, hay cierta rigidez miocárdica y por eso tiene que haber una contracción auricular fuerte, vigorosa, para que pase esa sangre, y esa contracción fuerte y vigorosa es la que genera el cuarto ruido cardíaco. Resumiendo entonces, el primer ruido cardíaco representa el cierre de las válvulas tricúspide y mitral, es el inicio de la sístole ventricular, mayor intensidad en la punta y con la membrana del fonendoscopio, y el segundo ruido cardíaco representa el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, inicia la diástole ventricular y se lo puede ocultar mejor en los focos de la base. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos precisar de estos ruidos cardíacos? Fundamentalmente del primero y del segundo. ¿Qué es lo que debemos precisar? Primero, la frecuencia.
Yo tengo que agarrar mi reloj y controlar cuántos latidos tiene mi enfermo en un minuto. Lo otro que tengo que rescatar es el ritmo, la onomatopeya normal. Por eso es que mi oído necesita educarse, porque si mi oído no se educa, no voy a poder reconocer lo anormal. Normalmente esa cadencia del loop-du, 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 ese ritmo yo tengo que educarlo a mi oído para que yo pueda reconocer cuando está alterado. Y lo otro que tengo importante que tengo que rescatar es la intensidad, es decir, si los ruidos cardíacos se los escucha normalmente, a eso se llama ruidos cardíacos normofonéticos, si están apagados se llaman hipofonéticos y si están muy fuertes se llaman ruidos cardíacos hiperfonéticos. Resulta que hay patologías que pueden apagar los ruidos cardíacos. Cuando yo pongo mi fonendoscopio, yo no los escucho los ruidos cardíacos. Eso ocurre en el EPOC, en los casos de derrame pericárdico, en los casos de hipotiroidismo, en los casos de miocardiopatía dilatada, cuando el corazón está muy dilatado, en insuficiencia cardíaca crónica avanzada, cuando hay regurgitación mitral, en los casos de obesidad, yo no voy a escuchar bien los ruidos cardíacos. Hay que meterse a la cabeza que lo que es líquido eh, hace perder la audición de los ruidos cardíacos. El líquido, mucho líquido, interfiere con los ruidos cardíacos. En cambio, hay patologías que aumentan la intensidad de los ruidos cardíacos. Por ejemplo, una de las más frecuentes, la estenosis de la válvula mitral, típicamente aumenta el primer ruido cardíaco y la hipertensión pulmonar aumenta el segundo ruido cardíaco. Los pacientes hipertensos crónicos, cuando son pacientes hipertensos de muchos años o cuando la hipertensión es muy severa y el paciente no es muy obeso, uno puede encontrar ruidos cardíacos muy fuertes. El hipertiroidismo es también una causa importante por los cuales se aumenta la intensidad. Y en los estados hiperkinéticos, por ejemplo, la anemia y el embarazo hacen aumentar los ruidos cardíacos, la intensidad de los ruidos cardíacos. Entonces, hasta aquí son los ruidos cardíacos normales. Pero resulta que en la ocultación yo puedo encontrar ruidos y precisamente uno de los motivos de la ocultación cardíaca es reconocer si hay ruidos cardíacos anormales. Y fíjense que dentro de los ruidos cardíacos anormales, los más frecuentes son los soplos, hay lo que se llaman los chasquidos, el frote pericárdico. Cuando un enfermo tiene una prótesis valvular, sobre todo la prótesis mecánica, esa prótesis mecánica genera un ruido que muchas veces uno lo escucha inclusive sin poner el fonendoscopio al paciente. Uno se apega un poco apega el oído al pecho del enfermo y puede uno escuchar el ruido de la prótesis, sobre todo las prótesis de bola, como la Star Edwards. Esta prótesis se escucha perfectamente el ruido metálico de la prótesis. El NOG pericárdico es un ruido característico de la pericarditis constrictiva. Los clics son también ruidos rudos que yo puedo encontrar. Típicamente hay clic cuando hay soplos de estenosis, por ejemplo la estenosis aórtica, la estenosis pulmonar. También en el prolapso de la válvula mitral yo puedo encontrar estos ruidos que se llaman clics. Y finalmente el plops mixomatoso es un ruido característico cuando hay lo que se llama el mixoma de la aurícula izquierda. El frote pericárdico, me olvidaba, es un ruido muy característico de la pericarditis aguda, como vamos a ver posteriormente. Pero fundamentalmente nos vamos a dedicar a los ruidos más frecuentes, los ruidos anormales más frecuentes, que son los soplos cardíacos. El soplo cardíaco es simplemente la expresión acústica de un flujo turbulento. No se olviden que normalmente la sangre
la sangre circula por nuestras arterias en el interior del corazón igual, en forma, el flujo normalmente es de tipo laminar. Los glóbulos rojos están al medio, le siguen los glóbulos blancos y las plaquetas en un tercer carril que están casi adosadas a la pared del endotelio. Eso es el flujo normal. Pero cuando este flujo normal es reemplazado por un flujo turbulento, es cuando se genera el soplo cardíaco. Entonces, hay 4 mecanismos por los cuales se producen los soplos. Por un flujo turbulento, es decir, lo que acabamos de expresar, cuando ese flujo laminar deja de ser laminar, cuando el soplo también se genera cuando hay un flujo de sangre de una cavidad mayor, cuando la sangre intenta pasar de una cavidad de mayor presión a una cavidad de menor presión. Hay muchas cardiopatías en las que existe un defecto del septum, ya sea defecto del septum interventricular o interauricular. Entonces la sangre pasa de mayor presión a la cavidad de menor presión y eso genera un ruido. También el soplo puede ser producido por hiperflujo. Cuando hay mucho flujo dentro de las cavidades cardíacas o dentro de las arterias, eso genera también un ruido anormal que se llama soplo. Por ejemplo, un soplo frecuente que se debe a hiperflujo es el soplo de la comunicación interauricular. Es decir, la sangre pasa de la aurícula izquierda a la aurícula derecha porque hay un defecto del septum interauricular y cuando la aurícula derecha va a estar sobrecargada de volumen, pasa al ventrículo derecho, va a estar sobrecargado de volumen el ventrículo derecho, entonces va a haber un hiperflujo que sale, un exceso de sangre que va a salir por la arteria pulmonar y ese hiperflujo a la arteria pulmonar es lo que genera el soplo. Y uno de los mecanismos más frecuentes de soplo es por estrechez de la válvula. Cuando una válvula está estrecha, para que la sangre pase, para que la sangre pueda pasar a través de esa estrechez, es generando un ruido porque hay un flujo turbulento de sangre. Hay 5 áreas de ocultación cardíaca. Después de que yo he reconocido los ruidos cardíacos normales de mi enfermo, sea de R1 hasta R4, es necesario que yo reconozca si hay ruidos anormales. Y los soplos, para identificar los soplos, para eso yo necesito saber las áreas de ocultación. El foco aórtico, el foco pulmonar, el tricuspídeo, el mitral que está a nivel de la punta cardíaca y el foco de ERP que está sobre el segundo a tercer espacio sobre el borde externar izquierdo. El foco aórtico es infraclavicular derecho, segundo espacio intercostal derecho, y el foco pulmonar, segundo espacio, la región infraclavicular, segundo espacio intercostal izquierdo. Entonces estos son los 5 focos de ocultación. El foco mitral, que es uno de los más importantes, se ubica en la zona del choque de la punta, es decir, en el ápex cardíaco. Cuando yo pongo mi fonendoscopio al ápex, en realidad estoy sobre la punta del corazón, se palpa a nivel del cuarto a quinto espacio intercostal, a nivel de la línea medio clavicular. Cuidado con no poner bien el fonendoscopio, porque si es una paciente mujer que tiene una mama grande, yo no debo poner el fonendoscopio encima de la mama, tengo que levantar la mama y poner debajo del surco submamario. Entonces ese recaudo hay que tener siempre en cuenta, no hay que poner el fonendoscopio encima de la mama, hay que poner debajo de la mama. El foco aórtico en la región infraclavicular derecha, segundo espacio, y el foco pulmonar también a nivel de la región infraclavicular izquierda, segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo. Y el foco tricuspídeo es en la región sifoidea. Tiene que haber una secuencia en la ocultación de estos focos, es decir, yo tengo que
Puedo empezar con el foco mitral, luego seguir el foco tricuspidio, el aórtico, el pulmonar y el accesorio de él. Entonces tengo que educarme en esa sistemática de ocultación. Los soplos cardíacos tienen una caracterización semiológica, es decir, cuando yo he encontrado un soplo en mi enfermo, tengo que caracterizar varias características. Por ejemplo, la intensidad del soplo, cuán intenso es el soplo, qué tono tiene, qué timbre tiene, en qué momento del ciclo cardíaco se produce, si es sistólico, si es diastólico o si es un soplo continuo. En cuanto a la intensidad de los soplos, hay una clasificación que la vamos a ver posteriormente. En cuanto al tono, hay dos tipos de soplo, de tono alto y de tono bajo, lo vamos a ver posteriormente. En cuanto al timbre, o sea, la calidad del timbre, la calidad auditiva del timbre, vamos a ver cómo se clasifican los soplos. Hay un epicentro, es decir, donde lo oculto más fuerte el soplo, es importante identificar esto, a dónde se irradia el soplo, a dónde se propaga el soplo. Por ejemplo, el soplo de la insuficiencia mitral habitualmente se irradia a la axila, hacia abajo y a la axila, hacia atrás. En cambio, el soplo, por ejemplo, de la estenosis aórtica habitualmente se irradia al cuello. Y los soplos también se pueden modificar con algunos cambios de postura o con cambios en la mecánica respiratoria, si es en inspiración o si es en expiración. Por lo tanto, cuando yo pesquiso un soplo cardíaco, tengo que caracterizar ese soplo, tengo que describir todas las características de ese soplo. Por ejemplo, los soplos, de acuerdo a en qué momento del ciclo cardíaco se producen, los soplos se pueden clasificar en sistólicos, en diastólicos y continuos. Un soplo sistólico es aquel, ¿cómo yo voy a saber si el soplo es sistólico? Porque tengo que palpar el pulso de mi enfermo, porque el soplo sistólico se ubica entre el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco. En cambio, el soplo diastólico se oculta después del segundo ruido cardíaco. Por eso es que al principio de la exposición decía muy claramente que la ocultación cardíaca tiene que ser integrada. Yo tengo que imaginármelo el ciclo cardíaco. Los soplos sistólicos a su vez se diferencian en tres tipos. Los soplos sistólicos eyectivos, que ocurren durante la eyección ventricular, son la estenosis valvular aórtica y la estenosis valvular pulmonar. El soplo sistólico por hiperflujo pulmonar es el típico soplo de la comunicación interauricular. Este soplo se genera porque hay un aumento de sangre que sale por la arteria pulmonar. Y los soplos sistólicos de regurgitación. Aquí hay tres tipos de soplos de regurgitación. El soplo de la insuficiencia mitral, el soplo de la insuficiencia tricuspidia y el soplo de la comunicación interventricular, que es la cardiopatía congénita acianótica más frecuente encontrada en los niños. Entonces vamos a ir describiendo cómo es un soplo eyectivo. Esto es característico de un soplo sistólico. El soplo sistólico aparece entre el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco. Aquí yo voy a encontrar en un trazado electrocardiográfico la onda R. Esta es una onda R y esta es otra onda R. Entonces, por esa razón es que el soplo sistólico se encuentra entre el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco. Los soplos de estenosis de válvula pulmonar y el soplo de estenosis de la válvula pulmonar, de la válvula aórtica y la válvula pulmonar, típicamente son mesosistólicos, es decir, aparecen en la mitad de la sístole y tienen esta característica en diamante. Empiezan a aparecer después del primer ruido cardíaco. Ahí empieza a aparecer el soplo y va aumentando de intensidad y luego va disminuyendo de intensidad.
Entonces, son soplos que se generan porque hay un flujo turbulento. Es decir, si nosotros imaginamos un soplo sistólico por estrechez de la válvula aórtica, cuando la sangre intenta salir por la arteria aorta o intenta salir por la válvula pulmonar, como esa válvula está estenosada, tiene que generarse un gradiente de presión para que la sangre pueda salir por la válvula. Tiene que abrir la válvula, pero para abrirla necesita un gradiente de presión. Y como la válvula está estrecha, ahí se genera un flujo turbulento y por esa razón es que se produce, este soplo. Entonces, el soplo de la estenosis aórtica yo lo voy a encontrar en el área aórtica, en el soplo aórtico, y ese soplo típicamente se irradia a las carótidas, pero también se suele irradiar al ápex. Acá se encuentra un soplo rudo, áspero. Es un soplo bastante rudo, áspero, que se irradia a las carótidas. Generalmente está precedido este soplo por un clic de apertura. Ocurre entre el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco. Y es frecuente en los ancianos fundamentalmente, como la estenosis aórtica es una patología de los ancianos, se puede encontrar un soplo de tonalidad baja acá en el ápex y uno pensar que es un soplo mitral, pero en realidad es la irradiación estetoacústica, la disociación estetoacústica del soplo simplemente. O sea, el epicentro del soplo en una estenosis aórtica es en el foco aórtico y se irradia a la axila. Y este soplo de acá, este ruido de tono bajo, porque el soplo de la estenosis aórtica es de tono alto, es un sonido de tono bajo y a eso se llama el fenómeno de Gala-Bardin, porque es una disociación estetoacústica, fundamentalmente ocurre en los pacientes ancianos. El soplo de la estenosis pulmonar igualmente es un soplo mesosistólico romboidal, comienza luego del primer ruido cardíaco y termina antes del segundo ruido cardíaco, es romboidal, es de forma creciente, va subiendo de intensidad, se oculta en el foco pulmonar, o sea, en la región infraclavicular izquierda, ahí yo tengo que poner mi fonendoscopio, y puede irradiarse al hombro izquierdo, a la región pectoral izquierda. Entonces, estos dos soplos son mesosistólico y son rudo, es decir, la tonalidad del soplo es de tipo rudo. El timbre es de tipo rudo y de tonalidad son de tonalidad alta, o sea, se los escucha muy bien a estos soplos. Aquí es una gráfica donde se ve cómo con el tiempo se hipertrofia el ventrículo derecho, porque aquí hay un gradiente, un aumento del gradiente en el ventrículo derecho para que la sangre pueda salir por la arteria pulmonar. Tiene que vencer esta estrechez y por eso se genera ese ruido por un flujo turbulento. Con el tiempo se hipertrofia el ventrículo derecho y lo que yo voy a encontrar en el electrocardiograma es unas ondas R altas en B1 y en B2, porque eso expresa la hipertrofia del ventrículo derecho. Los soplos sistólicos de regurgitación. Los primeros que hemos hablado son los soplos sistólicos eyectivos, pero hay también soplos sistólicos de regurgitación. ¿Por qué se llaman de regurgitación? Porque están regurgitando, es producto de que la sangre pasa desde una cámara de alta presión a otra de baja presión. Se caracterizan estos soplos por ser de alta frecuencia, comienzan con el primer ruido y terminan antes del segundo ruido y tienen la misma intensidad. Típicamente, el soplo de la insuficiencia mitral es un soplo que abarca toda la sístole, por eso también se lo llama
pansistólico o también llamado holosistólico. No es como el soplo de los soplos eyectivos que aparecen en la mitad de la sístole. No, estos soplos abarcan toda la sístole. Es un soplo de regurgitación porque la sangre pasa de una cavidad de mayor presión, que es el ventrículo izquierdo, a una cavidad de menor presión, que es la aurícula izquierda. Por lo tanto, ese flujo, esa diferencia de presión es la que hace generar el soplo. Típicamente el soplo sistólico de insuficiencia mitral se irradia a la región axilar. Y el timbre de este soplo es un soplo soplante. Sopla, es decir, es un ruido que sopla. Es de tono alto. Tiene la forma en banda. Se oculta mejor en el ápex. El soplo de la insuficiencia mitral se oculta mejor en el ápex y se irradia a la axila. Fíjense que yo estoy caracterizando el soplo. ¿Dónde se ubica? En el ciclo cardíaco ocupa toda la sístole. ¿Dónde se oculta mejor? ¿Cuál es el epicentro del soplo? El ápex. ¿A dónde se irradia? A la axila. ¿Qué timbre tiene? Es un soplo soplante. Tiene ese timbre de ser soplante. De esa forma sopla el soplo. Y es un soplo de tono alto. Es decir, es de tonalidad alta. Esas son las características, la caracterización semiológica del soplo de la insuficiencia mitral. El otro soplo, también que tiene la característica de ser pansistólico en banda y ocupa toda la sístole, es el soplo de la comunicación interauricular. Es un soplo que se genera por el paso de sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Está pasando la sangre de una cavidad de mayor presión a una cavidad de menor presión. Típicamente este soplo es rudo, es un soplo de timbre rudo, de alta frecuencia y habitualmente se acompaña de frémito. Casi siempre, o mejor dicho, siempre hay frémito cuando es una comunicación interventricular. La comunicación interventricular es la principal cardiopatía congénita acianótica que vamos a encontrar en los niños. Entonces yo estoy caracterizando este soplo de la comunicación interventricular. La intensidad es 6/6. Posteriormente vamos a ver cómo estimamos la intensidad del soplo. Y el otro soplo de tipo sistólico de regurgitación es el soplo de la insuficiencia tricuspidia. La insuficiencia tricuspidia se produce fundamentalmente en aquellos enfermos que tienen una miocardiopatía dilatada. Está dilatado el ventrículo derecho y con el tiempo la hace incompetente la válvula tricuspidia. Entonces es un soplo que ocupa toda la sístole, por eso se llama holosistólico o pansistólico. Es de intensidad moderada y este soplo aumenta en la inspiración. El punto máximo de ocultación del tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo. Este soplo no es tan frecuente porque solamente lo voy a encontrar fundamentalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica avanzada, cuando está muy dilatado el ventrículo derecho. Recordando entonces el soplo de la comunicación interventricular, fíjense aquí en el gráfico, aquí hay un pasaje de sangre porque el niño nació con este defecto, nació con un orificio. Entonces la sangre pasa de una cavidad de mayor presión, que es el VI, a una cavidad de menor presión, que es el V2, el ventrículo derecho. Siempre se acompaña de frémito, es un soplo pansistólico, ocupa toda la sístole. ¿Dónde yo lo oculto mejor este soplo? En el mesocardio, es decir,
sobre el tercero a cuarto espacio, sobre el borde external izquierdo. Y siempre es intenso el soplo. Continuemos con los soplos ahora de tipo diastólico. ¿Cómo voy a ubicar yo un soplo diastólico? ¿Cómo yo me imagino un soplo diastólico? Quiere decir que lo voy a encontrar después del segundo ruido cardíaco. El sistólico lo encuentro entre el primero y segundo ruido cardíaco. En cambio, el diastólico lo voy a encontrar después del segundo ruido cardíaco. ¿Cómo se clasifican los soplos diastólicos? Diastólicos de regurgitación. Y aquí hay dos patologías que provocan este tipo de soplos, la insuficiencia aórtica, que es la más frecuente, la insuficiencia pulmonar. Y el soplo más frecuente de tipo diastólico, que se lo cataloga como un soplo diastólico de llenado, es la estenosis mitral, cuya causa más frecuente es la fiebre reumática. Fíjense que para ubicar los soplos diastólicos, estos van a aparecer después del segundo ruido cardíaco. La estenosis mitral reumática tiene una característica que antes del soplo diastólico, que va decreciendo el soplo, aparece un ruido que se llama el chasquido de apertura mitral. Es decir, es un ruido que aparece antes del soplo. Luego, una característica importante de este soplo diastólico, de cuando es por estenosis mitral de origen reumática, generalmente el primer ruido cardíaco está muy intenso. Entonces, esas son las 4 características de la estenosis mitral. El chasquido de apertura que aparece antes del soplo diastólico y el aumento de la intensidad del primer ruido cardíaco. ¿Qué característica semiológica además tiene este soplo diastólico de estenosis mitral? Su timbre es como un retumbo. También se llama rolido o retumbo diastólico y es de tonalidad baja. No es de tonalidad alta, es de tonalidad baja. La posición en la que mejor yo voy a ocultar el soplo de la estenosis mitral es en la posición de pachón. Es en el ápex y en la posición de pachón fundamentalmente. En esa posición es donde yo mejor voy a ocultar el ruido, el soplo de la estenosis mitral. Entonces su timbre es tipo retumbo, se llama retumbo o rolido. Estas son las características del soplo de la estenosis mitral. Entonces, recordando, yo tengo un primer ruido cardíaco aumentado de intensidad. Después del segundo ruido viene un ruido que se llama el chasquido de apertura y luego viene el soplo tipo retumbo. Hay un retumbo, es un rolido. El timbre es tipo retumbo, así se llama, así se describe ese soplo. Y es de tonalidad baja. ¿Dónde lo voy a ocultar mejor? En el ápex y fundamentalmente en la posición de pachón. Esas características son las más importantes del soplo diastólico de la estenosis mitral, que es un soplo diastólico de llenado. En cambio, el otro tipo de soplo diastólico es un soplo por reflujo. La cardiopatía más frecuente que produce soplo diastólico por regurgitación es la insuficiencia de la válvula aórtica. Típicamente, la insuficiencia aórtica produce un soplo cuyo timbre es de tipo aspirativo. Es un soplo de baja intensidad, pero aquí lo que llama la atención es su timbre. Es de tipo aspirativo el soplo. ¿Dónde lo voy a escuchar mejor? Obviamente sobre el foco accesorio de R y sobre el foco aórtico. Es un soplo que aparece después del segundo ruido cardíaco y es de tipo decreciente. Va decreciendo la intensidad del soplo. No se olvide que en la insuficiencia aórtica se produce, es decir, fisiopatológicamente es un reflujo de sangre,
desde la aorta al ventrículo izquierdo durante la diástole, es decir, hay un reflujo de sangre durante la diástole. Típicamente el primer ruido cardíaco puede ser normal, el segundo ruido cardíaco está disminuido y lo que encontramos es un soplo diastólico, sobre todo en el foco accesorio de ERB, después del segundo ruido. Su timbre es de tipo aspirativo y se propaga hacia la axila. Es un soplo que se propaga hacia la axila. ¿En qué posición lo puedo ocultar mejor al soplo de la insuficiencia aórtica? En posición de sentado. Inmediatamente después del segundo ruido cardíaco es de timbre aspirativo y se irradia al ápex, hacia la axila, en sentado, sobre el borde external izquierdo, en el foco accesorio de ERB. Y finalmente, el otro tipo de soplo son los soplos continuos, es decir, que ocupan la sístole y la diástole, las dos fases del ciclo cardíaco, y típicamente el soplo más importante dentro de estos soplos continuos es el que genera la persistencia del conducto arterioso. Gibson lo llamó el soplo en maquinaria, el doctor Gibson lo llamó el soplo en maquinaria porque es un soplo muy rudo, ocupa toda la sístole y toda la diástole y se lo oculta mejor en el foco pulmonar. La persistencia del conducto arterioso es una cardiopatía congénita asianótica en la que los niños, nacen los niños con esta cardiopatía y es más frecuente en los niños prematuros y los niños que nacen en la altura. Entonces, normalmente el ductus, que es un conducto que comunica la arteria aorta con la arteria pulmonar en el vientre materno, normalmente esto debe cerrarse al momento del nacer, pero hasta los 7 días, cuando no se cierra, esto ya es un problema porque genera un aumento de las cavidades izquierdas, hay un aumento del ventrículo izquierdo. Entonces, esta comunicación entre la arteria aorta y la arteria pulmonar genera un ruido que es el soplo continuo que el doctor Gibson lo definió así con esa característica de ser un soplo en maquinaria. Este es el doctor Robert Gross, que fue el primero que realizó la ligadura de este conducto en una niña que tenía 7 años y medio. Entonces ahora desde hace muchos años hay un tratamiento para estos niños para que en el futuro no lleguen a insuficiencia cardíaca. ¿Cómo catalogo la intensidad de los soplos? Utilizo la clasificación del doctor Samuel Levin en 6 grados. Grado 1/6 es cuando el soplo es apenas audible. El grado 2/6 es un soplo ligero, se distingue fácil. El grado 3/6 es un soplo que ya se acompaña de frémito, se percibe a través de la palpación. El 4/6 es un soplo en la que ya tiene como el 3, ya se palpa el frémito. El grado 5 es un soplo muy intenso y muchas veces el grado 6/6 es un soplo que se lo escucha aún sin fonendoscopio. Entonces, la clasificación más popularizada para la intensidad de los soplos es la que propuso el doctor Samuel Levin a inicio, es decir, por allá por 1900 y poco. Es decir, es una clasificación, la más popular. ¿Cómo valoro los soplos de acuerdo a la tonalidad? ¿Cómo se clasifican los soplos de acuerdo a la tonalidad? En 2 grandes grupos, tonalidad alta y tonalidad baja. Los soplos de tonalidad alta son los soplos agudos y se los esculta con el diafragma. Los soplos de tonalidad baja son soplos
que se los oculta sobre todo con la campana. Típicamente, un soplo de tonalidad alta es el soplo de la insuficiencia aórtica o de la estenosis aórtica. Un soplo de tonalidad baja típicamente es la estenosis mitral, que es una de las cardiopatías valvulares más frecuentes. El timbre. ¿Cómo se clasifican los soplos de acuerdo al timbre? El timbre es el tono musical es el tono auditivo. Hay soplos, por ejemplo, con un timbre aspirativo. ¿Cuál es el soplo de tono aspirativo? El soplo de la insuficiencia aórtica. ¿Cuál es el soplo con tonalidad soplante? Típicamente el de la insuficiencia mitral. ¿Cuál es el soplo de tonalidad con tonalidad de ser un soplo rudo y áspero? El soplo de la comunicación interventricular. Un soplo rudo y áspero también es el de la estenosis aórtica y de la estenosis pulmonar. El soplo en maquinaria es el típico de la persistencia del conducto arterioso. El soplo tipo rolido es el soplo de la estenosis mitral. Y hay un soplo de timbre musical, en arrullo de paloma también se llama, así fue descrito por los semiólogos. Es un soplo de insuficiencia aórtica, cuando la válvula está con esclerosis, cuando está sufriendo los embates del envejecimiento, cuando se rompen los músculos papilares, yo puedo escuchar un soplo de timbre musical, fundamentalmente en el segundo a tercer espacio intercostal sobre el foco accesorio de Erbb o en el ápex. Las posturas o los cambios de posición pueden alterar la intensidad de los soplos. Por ejemplo, cuando se elevan los miembros inferiores, aumentan los soplos de estenosis aórtica y pulmonar y no cambian los soplos de regurgitación. El decúbito lateral izquierdo refuerza el soplo de estenosis mitral, por eso facilita la ocultación también de la insuficiencia mitral. Cuando se lo pone en cuclillas a un enfermo, sobre todo en los niños, refuerzan los soplos de insuficiencia aórtica, el soplo de insuficiencia mitral y el soplo de la estenosis mitral. Fíjense que esa es la posición de Pachón en decúbito lateral izquierdo, sobre todo para reforzar, para ocultar mejor el soplo de la estenosis mitral. La posición de Azulay es esta posición, en posición de sentado con los brazos extendidos. Es fundamentalmente para mejorar la ocultación de los soplos de la base, de la estenosis aórtica o de la estenosis pulmonar. ¿Qué otros ruidos vamos a encontrar en la ocultación cardíaca? Los chasquidos. Son ruidos de tonalidad alta, son breves, es un ruido seco que aparece precozmente en la diástole y típicamente el chasquido más frecuente que vamos a encontrar es el chasquido de la estenosis mitral, que ocurre antes del soplo diastólico. Entonces el chasquido por apertura de una válvula auriculoventricular gruesa y estenótica genera este ruido. Ocurre después del segundo ruido cardíaco, como si estuviera apresurando con su chasquido al comienzo de la diástole. Típicamente el chasquido más frecuente que hay dentro de la semiología cardiovascular es el de la estenosis mitral. Si es muy intenso puede irradiarse al ápex y al área pulmonar. El frote pericárdico es típico de la pericarditis aguda. Es un ruido áspero, rudo, soplante, que lo describió el doctor Collín. Sobre todo el frote pericárdico se oculta en la posición, es decir, se oculta mejor cuando se lo pone al enfermo en posición de sentado, con el cuerpo hacia adelante. Una característica muy importante del frote pericárdico es que es inconstante. Usted lo puede encontrar ahora, en la mañana, y en la tarde ya no lo encuentra. Es inconstante. Pero cuando hay frote pericárdico, uno no tiene que dudar que hay una inflamación de las hojas del pericárdico. Es audible en el 85% de los casos,
como decíamos, es un signo físico muy importante de la pericarditis aguda. Se oculta mejor con el diafragma en el borde inferior paraesternal izquierdo, entre el segundo espacio intercostal izquierdo, en la posición de ese semisentado. Cuando yo lo inclino a mi enfermo hacia adelante, yo voy a ocultarlo mejor. Desaparece al suspender la respiración. O sea, es un soplo que varía de acuerdo a los movimientos respiratorios. Estamos llegando al final. Un ruido típico de la pericarditis constrictiva, que es una situación en la que el paciente primero hace una pericarditis aguda, no se soluciona y esas hojas pericárdicas se vuelven muy gruesas, entonces se produce un problema que es la pericarditis constrictiva, que produce una dificultad en el llenado de los ventrículos y se genera este ruido que se llama el NOC pericárdico. El plop mixomatoso es un ruido que simula un chasquido y es propio de un tumor benigno que es el mixoma de la aurícula izquierda. De suerte que es un ruido que es una patología que es muy infrecuente. Y finalmente los ruidos que generan las prótesis valvulares como decíamos, es un ruido que muchas veces sin necesidad de poner el fonendoscopio yo lo puedo encontrar. Entonces, eso es lo que quería decirles sobre la ocultación cardíaca. Es un verdadero arte dentro de la semiología cardiovascular.